No era un día cualquiera. Las últimas horas del ministerio terrenal de Jesús llegaban a su fin, y Él lo sabía. Cada paso que daba lo acercaba a la cruz, al clímax de la misión que el Padre le había encomendado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios, perfecto en amor y obediencia, sabía lo que le esperaba: el rechazo, la humillación, el dolor y finalmente, la muerte. Pero antes de enfrentar el peso de los pecados de la humanidad, antes de cargar con la culpa que no le pertenecía, Jesús, con un amor que desafía nuestra comprensión, decide aclamar al Padre. Ese momento en el que el propósito eterno de Dios iba a tomar forma en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, quien dejó su gloria celestial para habitar entre nosotros, estaba a punto de completar su encomienda. Su vida, un ejemplo perfecto de obediencia y amor, se encontraba frente a un destino sellado desde antes de la fundación del mundo y declarado en Génesis 3:15. Este no era un capítulo más. Era la cúspide de un plan divino que buscaba restaurar lo que el enemigo había dañado en el Edén. A través del sacrificio de Cristo, la humanidad tendría acceso a la reconciliación con el Padre. Jesús iría al Padre pronto y, en ese escenario, eleva una oración magistral. No es un simple clamor de despedida, sino una proclamación llena de propósito y promesa. En ella, revela el corazón del Padre, el valor de sus discípulos y la esperanza de la unidad en un mundo fragmentado. Cada palabra pronunciada por Jesús en Juan 17 resuena como un eco eterno, marcando no solo a los que lo escucharon en ese entonces, sino a cada generación que ha de venir. Si nunca has leído Juan 17, no sabes cuánto Cristo te ama. Por eso te traemos un mensaje, en el cual su clamor ante el Padre será el termómetro con el cual puedas medir su amor por ti. Comencemos. Horas antes, Jesús había estado en el huerto de Getsemaní, enfrentando un peso indescriptible. Allí, su sudor cayó como gotas de sangre, un testimonio de su angustia profunda. Aunque era plenamente Dios, mostró también plenamente su parte humana, rogando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue en esa súplica que el Salvador reafirmó su propósito. Su obediencia no era pasiva, era activa y decidida, incluso en medio del dolor más extremo. Era la ira que debía caer en nosotros, que en pocas horas sería derramada en él. El Getsemaní no fue solo un lugar físico, es una representación de nuestras propias luchas y decisiones. Cada uno de nosotros tiene un Getsemaní, un momento donde debemos elegir entre nuestra voluntad y la de Dios. Jesús nos mostró que es posible someterse completamente al Padre, confiando en su plan soberano. Observemos cómo Jesús oró al Padre, pero antes, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y juntos descubramos cuánto nos ama nuestro Señor y Salvador, Jesús. El verso 1 dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús comienza su oración con una declaración solemne: La hora ha llegado. No era una hora cualquiera, sino la culminación del propósito por el cual había venido al mundo. La referencia a la hora señala el momento de su muerte en la cruz, un evento que, paradójicamente, sería su mayor glorificación. La petición de que el Padre lo glorifique no es egoísta, es profundamente redentora. Jesús sabía que su sacrificio sería el medio por el cual la gloria del Padre sería revelada al mundo. A través de la cruz, se mostraría la magnitud del amor divino, la justicia perfecta y la gracia inagotable. Este primer versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a buscar la gloria de Dios, incluso en medio del sufrimiento? Jesús nos muestra que la verdadera glorificación no se encuentra en el reconocimiento humano,
sino en cumplir el propósito de Dios. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí, Jesús afirma su autoridad divina, una autoridad dada por el Padre sobre toda la humanidad. Su misión no era terrenal, sino eterna, dar vida eterna a aquellos que el Padre le había entregado. Este versículo destaca la soberanía de Dios en la salvación. La vida eterna no es simplemente un regalo, es una relación transformadora con Dios, iniciada y sostenida por su gracia. La frase «a todos los que le diste» nos recuerda que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la elección y amor de Dios. Esta verdad nos debe de llenar de humildad y gratitud, ya que somos receptores de un regalo inmerecido. Aunque el sacrificio de Jesús es suficiente para todos, es eficaz únicamente para aquellos que creen en Él y son entregados al Hijo por el Padre. Imagina un médico con la cura para una enfermedad mortal. Aunque tiene el poder de sanar a todos, solo aquellos que aceptan ser tratados recibirán la vida que ofrece. Así, Jesús es el médico divino, y la vida eterna es el regalo para quienes se rinden a Él. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús define la vida eterna no como una existencia prolongada, sino como una relación íntima con Dios. Conocer a Dios no se trata de acumular información sobre Él, sino de experimentar una relación profunda y transformadora. La palabra conocer implica una unión personal, similar a la que se describe en el matrimonio. Además, Jesús revela su papel como el enviado del Padre. Como fieles creyentes, debemos examinar nuestra relación con Dios. ¿Es nuestra fe una simple tradición, o hemos experimentado la vida eterna a través del conocimiento íntimo de Él? Imaginemos un lago tranquilo al amanecer. Cuando el sol sale, su luz se refleja en la superficie del agua, iluminándola completamente. Sin embargo, si el agua está agitada o sucia, el reflejo se distorsiona. De manera similar, Jesús es el reflejo perfecto del Padre. A través de su vida y su obra, mostró la gloria divina de manera clara y pura. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar esa misma luz. Pero, ¿estamos permitiendo que nuestras vidas sean un reflejo claro de su gloria? ¿O están nuestras acciones nublando su luz? Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. En este versículo, Jesús declara que ha cumplido la misión que el Padre le encomendó. Cada palabra y acción de su vida terrenal glorificaron a Dios. Desde sus enseñanzas hasta sus milagros, Jesús vivió una existencia enfocada en la voluntad del Padre, mostrando al mundo cómo es el carácter de Dios: amor, justicia y santidad. La expresión «he acabado la obra» nos recuerda que la obediencia de Jesús fue completa. No dejó ninguna tarea pendiente ni se desvió de su propósito, incluso frente al rechazo y el sufrimiento. Es como un siervo que, al final del día, puede presentarse ante su amo diciendo: «Todo lo que me encomendaste lo he hecho». Así Jesús, con fidelidad perfecta, presenta su obra al Padre. Este nivel de compromiso nos desafía a reflexionar. ¿Estamos completando la obra que Dios nos ha dado? ¿O hemos permitido que distracciones y temores nos aparten de nuestro propósito? Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo es una mirada a la preexistencia de Jesús. Antes de nacer como hombre, Jesús existía eternamente con el Padre, compartiendo la gloria celestial. Al pedir ser glorificado nuevamente, Jesús no está buscando algo nuevo, sino el regreso a su posición exaltada, que temporalmente había dejado para cumplir su misión. El verso nos revela su preexistencia y su divinidad.
no es un hombre pidiendo honor, sino el Hijo Eterno reclamando su posición legítima junto al Padre. La frase «antes que el mundo fuese» nos lleva a contemplar el sacrificio que implicó su encarnación. Dejó su gloria celestial para tomar forma de siervo. Este acto de humildad es una prueba para nosotros de que la verdadera grandeza se encuentra en la disposición de servir y obedecer. Jesús no solo es el Salvador, sino el Rey glorificado que merece nuestra adoración. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús expresa que ha revelado el carácter y la naturaleza de Dios a los discípulos. Manifestar tu nombre no significa simplemente pronunciarlo, sino mostrar quién es Dios realmente a través de palabras y acciones. Jesús vivió de tal manera que los discípulos pudieron conocer al Padre a través de él. La expresión «tuyos eran y me los diste» muestra la elección soberana de Dios en la salvación. Aunque los discípulos eran personas ordinarias, fueron apartados para un propósito eterno. Jesús nos recuerda que nuestro llamado no es por mérito, sino por gracia. Como los discípulos, debemos guardar su palabra como un acto de amor y obediencia. Es como una carta importante que un mensajero entrega a su destinatario. Jesús fue el mensajero que entregó la verdad de Dios a quienes el Padre había preparado para recibirla. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos permitiendo que nuestras vidas reflejen el carácter de Dios, tal como Jesús lo hizo? Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús afirma que los discípulos finalmente comprenden que su autoridad y enseñanza provienen del Padre. Este reconocimiento fue un proceso, no un evento instantáneo. A lo largo de su caminar con Jesús, los discípulos enfrentaron dudas y momentos de incomprensión, pero llegaron a una convicción genuina. Este versículo nos ayuda a tener paciencia en nuestro crecimiento espiritual. Al igual que los discípulos, a veces necesitamos tiempo y experiencias para entender plenamente quién es Dios y lo que Él hace en nuestras vidas. Cuando le conocemos, entendemos que todo en nuestra vida tiene origen y propósito en Dios. Nada de lo que tenemos o somos es independiente de Él. Verso 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Todo lo que Jesús enseñó provenía del Padre, y los discípulos lo recibieron con fe. Este acto de recibir no era solo intelectual, implicaba una entrega total al mensaje y al mensajero. Es como un maestro que no solo entrega información, sino que transforma la vida de sus estudiantes con verdades que los cambian para siempre. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos la palabra de Dios. ¿Estamos permitiendo que transforme nuestras vidas o solo la escuchamos superficialmente? Además, Jesús recalca que los discípulos han creído, mostrando que la fe es la respuesta esencial al mensaje divino. ¿Estamos nosotros creyendo de igual manera? Verso 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús ora específicamente por sus discípulos, quienes enfrentarán grandes desafíos al continuar su obra. Este ruego muestra el cuidado personal y profundo de Jesús por aquellos que le pertenecen. Su oración no excluye al mundo en general, pero aquí se enfoca en fortalecer a quienes llevarán su mensaje. La frase, porque tuyos son, nos recuerda que los discípulos y todos los creyentes le pertenecen a Dios. Este sentido de pertenencia nos da seguridad, sabiendo que estamos en las manos de un Dios soberano y amoroso. Imaginemos a un alfarero moldeando una vasija de barro. Cada movimiento de sus manos es intencional, dando forma a una obra de arte única. Sin embargo, para que el barro se convierta en algo útil, debe someterse al fuego del horno. Del mismo modo, Jesús moldeó a sus discípulos,
preparándolos para enfrentar el fuego de las pruebas. Nosotros también somos como el barro en las manos de Dios. ¿Estamos permitiendo que Él nos moldee y refine? ¿O estamos resistiendo su obra transformadora? Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí está la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Todo lo que pertenece a uno pertenece al otro, mostrando una relación de comunión y autoridad compartida. Jesús también afirma que ha sido glorificado en sus discípulos, no por su perfección, sino por su fe y obediencia. Así como Jesús es glorificado en sus discípulos, nosotros debemos vivir de manera que nuestras vidas reflejen su gloria. Esto nos lleva a considerar cómo nuestras vidas pueden glorificar a Dios. Aunque somos imperfectos, nuestra fe y disposición para obedecer reflejan la gloria de Cristo en nosotros. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús sabe que está a punto de partir, dejando a sus discípulos en un mundo hostil. Su oración es por protección y unidad. La frase, guárdalos en tu nombre, implica que Dios es quien preserva y protege a sus hijos. La unidad que Jesús desea para sus discípulos es un reflejo de la unidad entre Él y el Padre. Este versículo nos desafía a buscar la unidad en nuestras comunidades de fe, reconociendo que solo a través de la comunión con Dios podemos vivir en verdadera armonía. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús declara que, mientras estuvo con sus discípulos, cumplió su responsabilidad de protegerlos espiritualmente. Ellos no solo estaban bajo su cuidado físico, sino también en su cobertura divina. La única excepción fue Judas Iscariote, llamado aquí el hijo de perdición. Su traición no fue una sorpresa para Jesús ni para el plan de Dios. Estaba prevista en la Escritura, destacando la soberanía de Dios incluso sobre los eventos más oscuros. Este versículo nos recuerda la fidelidad de Cristo en preservar a sus seguidores incluso en medio de pruebas. Aunque Judas eligió apartarse, aquellos que permanecieron en Jesús estaban seguros en su cuidado. Nos lleva a reflexionar. ¿Estamos confiando plenamente en la protección de Cristo o hemos permitido que las circunstancias nos alejen de Él? Verso 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús está a punto de regresar al Padre, pero antes de hacerlo, deja una herencia invaluable a sus discípulos: su gozo. Este no es un gozo pasajero, sino un gozo completo y eterno, arraigado en la comunión con Dios. Jesús desea que, a pesar de los desafíos que enfrentarán, los discípulos experimenten una alegría inquebrantable. El gozo que Jesús ofrece no depende de las circunstancias externas. Es un regalo interno que trasciende el sufrimiento. Nos desafía a buscar esta fuente de gozo en nuestras propias vidas, recordando que nuestra felicidad verdadera proviene de nuestra relación con Dios. Verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús enfatiza que los discípulos han recibido la palabra de Dios, y como resultado, han sido rechazados por el mundo. Este rechazo no es sorprendente, ya que el mensaje de Dios a menudo contradice los valores y prioridades del mundo. Al igual que Jesús no era del mundo, tampoco lo somos sus seguidores. Nuestra identidad como creyentes está en el reino de Dios, no en los sistemas del mundo. Aunque enfrentemos oposición, debemos permanecer fieles a la palabra de Dios, sabiendo que nuestra ciudadanía es celestial. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
En lugar de pedir que sus discípulos sean removidos del mundo, Jesús ora para que sean protegidos del mal. Esto destaca la misión de los creyentes de ser luz y sal en un mundo oscuro. No estamos llamados a aislarnos, sino a influir y transformar el entorno que nos rodea. La protección que Jesús pide no significa ausencia de pruebas, sino la fortaleza para resistir la tentación y mantenerse firmes en la fe. Este versículo nos motiva a confiar en la protección divina mientras cumplimos nuestro propósito en el mundo. Verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús reafirma la identidad celestial de sus discípulos. Aunque viven en el mundo, no pertenecen a Él. Su naturaleza ha sido transformada por la palabra y la verdad de Dios. Esto nos recuerda que, como creyentes, debemos vivir con una perspectiva eterna, enfocándonos en los valores del reino y no en las prioridades temporales del mundo. Nos desafía a examinar nuestras vidas. ¿Estamos viviendo como ciudadanos del cielo? ¿O hemos permitido que el mundo moldee nuestras acciones y pensamientos? Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La petición de santificación es central en esta oración. Jesús pide que sus discípulos sean apartados y purificados por medio de la verdad. La palabra santificar significa poner aparte o consagrar para un propósito santo. Jesús está pidiendo que los discípulos sean apartados del mundo para vivir una vida dedicada a Dios. La santificación es tanto un acto inicial, cuando somos apartados para Dios al creer en Cristo, como un proceso continuo, al crecer en la fe y conformarnos a la imagen de Jesús. Esta santificación ocurre a través de la verdad de Dios, la cual transforma los corazones y las mentes, moldeando nuestras vidas para que reflejen el carácter de Cristo. Jesús identifica claramente la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Esto incluye tanto las Escrituras como las palabras de Jesús mismo, quien es la encarnación de la verdad. Juan 14:6. La palabra de Dios es el estándar supremo y absoluto que guía, corrige y transforma a los creyentes. Es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Capaz de purificar y renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Jesús pide esta santificación para que los discípulos puedan cumplir su misión en el mundo. Para ello, necesitan ser apartados espiritualmente y equipados por la verdad de Dios. Imaginemos estar en un bosque oscuro y sin caminos visibles. En nuestras manos, sostenemos una brújula que nos guía hacia la dirección correcta. Aunque no podamos ver el destino final, confiamos en la brújula para llevarnos allí. La palabra de Dios es esa brújula en nuestras vidas. En un mundo lleno de confusión y mentiras, la verdad de las Escrituras nos guía hacia el propósito divino. Pero, ¿estamos consultando nuestra brújula, que es la palabra de Dios que nos guía, o estamos caminando a ciegas por el bosque? Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús extiende la misión del Padre a sus discípulos. Así como Jesús fue enviado con un propósito redentor, sus seguidores también son enviados al mundo para compartir el mensaje del Evangelio. Esta comisión no es opcional, es un llamado fundamental para todos los creyentes. Nos desafía a evaluar cómo estamos viviendo nuestra misión. ¿Estamos llevando el Evangelio con valentía y amor? ¿O hemos descuidado el llamado de Dios en nuestras vidas? Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús declara que se aparta y consagra a sí mismo por el bien de sus discípulos. Su sacrificio en la cruz sería el medio por el cual ellos serían santificados. Este acto de amor incondicional nos muestra el precio de nuestra santidad, la vida de Jesús. Y esto responde a si sabemos cuánto nos ama Jesús. El verso nos recuerda que nuestra santificación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, hecho posible a través de la obra redentora de Cristo. Nos invita a vivir vidas que reflejen este sacrificio
honrando a Dios en todo lo que hacemos. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús amplía su oración más allá de los discípulos inmediatos, para incluir a todos los que, a lo largo de la historia, creerían en Él por el testimonio de ellos. Esta es una afirmación poderosa que trasciende el tiempo y el espacio, abarcando a todos los creyentes de cada generación. La fe cristiana es un legado que se transmite de persona a persona, generación tras generación. Cada creyente actual es fruto de esta cadena ininterrumpida iniciada por los primeros discípulos. Esta afirmación nos recuerda que la obra de Dios no se limita a un grupo específico ni a un periodo de tiempo. En su omnisciencia, Jesús estaba orando por ti y por mí antes de entregar su vida y lo sigue haciendo en este momento. Esto no solo nos llena de gratitud, sino que nos motiva a participar en esta misión de transmitir el mensaje del Evangelio. Somos parte de una gran red de testigos, llamados a compartir la palabra que hemos recibido. Además, este versículo resalta la importancia de nuestra responsabilidad como creyentes. La palabra de Dios llega a otros a través de nosotros. Nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras palabras deben reflejar el mensaje de salvación. ¿Estamos siendo fieles en este llamado? Jesús oró para que los futuros creyentes conocieran la verdad por medio de los discípulos. Hoy, nosotros somos los portadores de esa verdad. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes es uno de los temas centrales de esta oración. Jesús ruega que todos sus seguidores seamos uno, reflejando la perfecta unidad entre Él y el Padre. Esta unidad no es solo una meta espiritual, sino un testimonio tangible para el mundo. Cuando los creyentes estamos unidos, mostramos al mundo la realidad del amor de Dios y la autenticidad del mensaje del Evangelio. La comparación entre la unidad de los creyentes y la relación entre el Padre y el Hijo establece un estándar elevado. No se trata solo de coexistir en paz, sino de experimentar una unión profunda basada en el amor, la fe y el propósito común. Este tipo de unidad no puede lograrse con esfuerzo humano. Es el resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta unidad por la que Jesús intercede tiene un propósito misionero, para que el mundo crea que tú me enviaste. La fragmentación entre los creyentes puede ser un obstáculo para el testimonio del Evangelio, mientras que la unidad es una evidencia poderosa del poder de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias comunidades de fe. ¿Estamos promoviendo la unidad o permitimos que las diferencias nos dividan? La oración de Jesús nos desafía a buscar la unidad como una prioridad, sabiendo que tiene un impacto eterno. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús declara que ha compartido con sus discípulos la gloria que recibió del Padre. Esta gloria no es una exaltación terrenal, sino la presencia divina y el propósito eterno que los capacita para ser uno. Al compartir esta gloria, Jesús no solo nos equipa para su misión, sino que también establece la base de su unidad. La expresión «para que sean uno» refuerza la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. La gloria compartida no es para beneficio personal, sino para cumplir el propósito colectivo de reflejar a Dios al mundo. Este versículo nos recuerda que cada creyente tiene un papel en este propósito, y que al vivir en unidad, reflejamos la naturaleza misma de Dios. Este pasaje nos invita a considerar cómo estamos utilizando los dones y recursos que Dios nos ha dado. ¿Estamos contribuyendo a la unidad y al avance del reino, o estamos buscando nuestra propia gloria? La gloria que hemos recibido no es nuestra. Es un regalo de Dios, dado para que podamos vivir en comunión con Él y con los demás.
Verso 23. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta cita profundiza en la relación entre Jesús, el Padre y los creyentes. Jesús declara que su presencia en los creyentes, unida a la relación con el Padre, los llevará a una unidad perfecta. Esta unidad no es solo un ideal espiritual, sino una realidad que tiene implicaciones prácticas y misioneras. La frase "para que el mundo conozca" subraya el impacto de esta unidad en el testimonio cristiano. La unidad entre los creyentes es una evidencia poderosa de que Jesús fue enviado por el Padre y de que el amor de Dios es real y accesible para todos. Este versículo también revela el amor extraordinario del Padre, quien ama a los creyentes de la misma manera que ama a su propio Hijo. Esto nos desafía al examinar nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos viviendo en unidad con otros creyentes o estamos permitiendo que las divisiones dañen nuestro testimonio? Jesús nos llama a una unidad que no solo es espiritual, sino que también es visible y convincente para el mundo. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús expresa un deseo profundo y personal, que sus seguidores estén con Él y vean su gloria. Este anhelo revela el amor de Jesús por sus discípulos y su deseo de compartir con ellos la plenitud de su gloria celestial. La frase "desde antes de la fundación del mundo" resalta la eternidad de la relación entre el Padre y el Hijo, y el plan eterno de redención. La cita nos llena de esperanza y nos recuerda que nuestro destino final es estar en la presencia de Jesús y experimentar su gloria. No es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza ahora, a medida que vivimos en comunión con Él. Verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí, Jesús hace una clara distinción entre el mundo y los que le siguen. El mundo, en su rebelión y ceguera espiritual, no ha conocido al Padre. Sin embargo, aquellos que creen en Jesús han llegado a conocer al Padre a través de Él. Esta revelación es el corazón del Evangelio. Conocer a Dios no es el resultado de un esfuerzo humano, sino de una revelación divina. El único medio para conocer a Dios es a través de la persona y la obra de Jesucristo. La humanidad, apartada de Dios, no puede entender ni aceptar a un Dios justo sin una intervención divina. El mundo está alejado de la verdad y la realidad de Dios, pero a través de la vida de Jesús y su mensaje, los discípulos llegaron a entender la misión divina. De la misma manera, nosotros como creyentes hemos recibido esa revelación. Jesús nos invita a reflexionar sobre cuán profunda es nuestra relación con el Padre y nos desafía a pensar en cómo reflejamos ese conocimiento. Si verdaderamente conocemos a Dios, nuestras vidas deberían mostrar los frutos de esa relación. Jesús no solo quiere que conozcamos al Padre, sino que compartamos esa verdad con un mundo que aún no lo ha conocido. El llamado misionero de este versículo es claro. El conocimiento de Dios debe llevarnos a proclamar su mensaje. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús concluye su oración reafirmando su misión de revelar al Padre a sus discípulos. La expresión "les he dado a conocer tu nombre" implica que Jesús no solo comunicó información sobre Dios, sino que mostró quién es Dios en su esencia, su amor, su justicia, su misericordia y su santidad. Pero Jesús no detiene su obra con su ministerio terrenal. Promete continuar revelando al Padre incluso después de su partida, a través del Espíritu Santo y la obra continua de sus seguidores. El propósito de esta revelación es profundo.
que el amor que el Padre tiene por el Hijo esté en los discípulos y que Jesús mismo habite en ellos. Esto señala la transformación interna que ocurre en los creyentes. No se trata solo de conocimiento, sino de una experiencia viva del amor de Dios, que se manifiesta en nuestras relaciones, actitudes y acciones. Este versículo nos invita a abrazar la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando experimentamos ese amor, no podemos evitar compartirlo con los demás. Nos transforma, nos une y nos capacita para vivir como discípulos genuinos de Cristo. El amor de Dios puede compararse con un fuego que enciende otros fuegos. Imaginemos una fogata en una noche oscura. Si alguien toma una antorcha y la enciende en el fuego, puede llevar luz y calor a otros lugares sin disminuir la intensidad de la fogata original. Así es el amor de Dios. Comienza en el corazón del Padre, se manifiesta en Jesús y enciende nuestros corazones para que podamos extenderlo a otros. Sin embargo, debemos acercarnos al fuego para encender nuestra antorcha. ¿Estamos acercándonos a Dios para recibir su amor o hemos permitido que nuestras antorchas se apaguen? La oración de Jesús en Juan 17 es un testimonio profundo del amor de Dios y la misión de los creyentes en el mundo. A través de esta oración, vemos cómo Jesús intercede no solo por sus discípulos, sino por todos aquellos que han de creer en Él a lo largo de los siglos. Él ora por nuestra unidad, por nuestra protección, por nuestra santificación y por la revelación del amor de Dios en nosotros. En cada versículo, Jesús revela el propósito eterno de Dios: que todos los creyentes vivan en unidad, reflejen su gloria y compartan su amor con el mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en esa unidad. Jesús no solo nos enseñó con palabras, sino con su ejemplo. En su vida y su sacrificio, nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia y el servicio. Él ha confiado en nosotros para continuar su misión en la tierra, proclamando el Evangelio y viviendo de acuerdo con su verdad. Nuestra unidad no es solo un ideal, es una necesidad para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Además, al reflexionar sobre la revelación del amor de Dios, debemos reconocer que este amor no es algo que podamos guardar solo para nosotros. Es un amor que debe ser compartido, que debe ser una fuerza transformadora, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. Jesús nos ha dado el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en amor y unidad, y nos invita a seguir ese ejemplo todos los días. La oración de Jesús es también una invitación a la acción. Vivir en unidad, ser santificados en la verdad y reflejar el amor de Dios es nuestra responsabilidad. No podemos esperar que el mundo vea a Cristo si no estamos dispuestos a ser su reflejo. Somos llamados a ser luz y sal, y eso requiere que vivamos de acuerdo con el propósito divino que Él tiene para nosotros. Finalmente, al mirar el final de esta oración, nos damos cuenta de la magnitud del llamado que tenemos. Jesús no solo oró por los discípulos que lo seguían en ese momento, sino por nosotros, los creyentes de todos los tiempos. Esta oración es una promesa de que Él sigue intercediendo por nosotros y de que, a través de su sacrificio, tenemos acceso a una vida plena en Él. Jesús pidió que su gozo estuviera completo en nosotros. Estamos viviendo con ese gozo, incluso en medio de las pruebas. Si hemos recibido el amor de Dios, ¿estamos compartiendo ese amor con los demás o lo hemos guardado solo para nosotros? Imaginemos un río que fluye desde una montaña, llevando agua fresca y vital a los valles y tierras bajas. El río no guarda su agua para sí mismo. Fluye libremente, dando vida a todo lo que toca. Así es el amor y la verdad de Dios en nuestras vidas. No estamos destinados a acumular lo que recibimos, sino a permitir que fluya a través de nosotros para bendecir a los demás. Sin embargo, un río puede estancarse si no fluye. Jesús nos invita a vivir vidas transformadas por su amor,
unidas por su espíritu y comprometidas con su misión. Hoy, más que nunca, somos llamados a ser la respuesta a la oración de Cristo. Un pueblo santificado, lleno de gozo y comprometido con la unidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas continuar profundizando en la palabra de Dios, te invito a suscribirte a nuestro canal. Compártelo con alguien que necesite escuchar la verdad del amor de Dios. Juntos, podemos ser un reflejo de la oración de Jesús en un mundo que necesita desesperadamente conocerlo. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.